Secuestro de Chowchilla. El secuestro de Chowchilla de 1976 fue el secuestro de un conductor de autobús escolar y 26 niños de 5 a 14 años en Chowchilla, California, el 15 de julio de 1976. Los tres secuestradores mantuvieron a sus cautivos en una camioneta enterrada en una cantera en Livermore, California, con la intención de exigir un rescate por su devolución. Después de aproximadamente 16 horas bajo tierra, el conductor y los niños salieron y escaparon. El hijo del propietario de la cantera, Frederick Newell Woods, y dos de sus amigos, los hermanos James y Richard Schoenfeld, fueron condenados por el crimen. Para 2015, ambos Schoenfelds habían sido puestos en libertad condicional. La próxima audiencia de libertad condicional para Woods está programada para 2024. Aproximadamente a las 4 p.m. del jueves 15 de julio de 1976, el conductor del autobús escolar, Frank Edward Ed Wright, conducía a 26 alumnos de la escuela primaria Dairyland a casa desde un viaje de verano a la piscina del recinto ferial de Chowchilla, cuando una camioneta bloqueó la carretera frente al autobús. Wright detuvo el autobús y se enfrentó a tres hombres armados con medias de nylon que les cubrían la cara. Uno de los hombres apuntó a Wright con una pistola, mientras otro conducía el autobús. El tercer hombre lo siguió en la camioneta. Los secuestradores escondieron el autobús en Verenda Slough, un ramal poco profundo del río Chowchilla, donde se había estacionado una segunda camioneta. Las ventanas traseras de ambas camionetas estaban pintadas de negro. Sus interiores fueron reforzados con paneles. Ray y los niños fueron obligados a subir a las dos camionetas a punta de pistola y luego condujeron durante 11 horas antes de ser llevados a una cantera en Livermore, California. Allí, en la madrugada del 16 de julio, los secuestradores obligaron a las víctimas a bajar por una escalera a un camión de mudanzas enterrado que habían abastecido con una pequeña cantidad de comida, agua y algunos colchones. Ray y los niños mayores luego apilaron los colchones para que algunos de ellos pudieran llegar a la abertura en la parte superior del camión, que había sido cubierto con una pesada lámina de metal y cargado con dos baterías industriales de 100 libras. Después de horas de esfuerzo, Ray y el niño mayor, Michael Marshall, de 14 años, abrieron la tapa con un trozo de madera y movieron las baterías. Luego excavaron el resto de los escombros que bloqueaban la entrada. 16 horas después de haber entrado en el camión, el grupo salió y caminó hacia la caseta de guardia de la cantera, cerca del Parque Regional Shadow Cliff East Bay. El hijo del dueño de la cantera, Frederick Newell Woods, de 24 años, rápidamente fue sospechoso de ser una de las personas que tenía las llaves de la cantera y acceso suficiente para haber enterrado el camión de mudanzas. Él y dos de sus amigos, los hermanos James y Richard Schoenfeld, de 24 y 22 años respectivamente, habían sido condenados anteriormente por hurto de automóviles, por el que habían sido condenados a libertad condicional. Se ejecutó una orden en la propiedad del padre de Woods y allí la policía recuperó una de las armas utilizadas en el secuestro, así como un borrador de una nota de rescate. Pero los tres hombres habían huido. Woods fue capturado 2 semanas después del secuestro en Vancouver, Canadá. James Schoenfeld había sido capturado el mismo día en Menlo Park, California, mientras que Richard Schoenfeld se había entregado voluntariamente a las autoridades 8 días después del secuestro. Los secuestradores no habían podido solicitar su rescate previsto de $5 millones, porque las líneas telefónicas del Departamento de Policía de Chowchilla estaban bloqueadas por llamadas de los medios y familias que buscaban a sus hijos. Se fueron a dormir en algún momento el viernes 16
y se despertaron tarde esa noche con reportajes de televisión que les informaban que las víctimas se habían liberado y estaban a salvo. James Schoenfeld declaró más tarde que a pesar de provenir de familias adineradas, tanto él como Woods estaban profundamente endeudados. Necesitábamos múltiples víctimas para obtener varios millones, y elegimos niños porque los niños son preciosos. El Estado estaría dispuesto a pagar un rescate por ellos y no se defienden. Son vulnerables. Les importará. Algunos detalles del crimen correspondían a detalles en el día en que los niños desaparecieron. Una historia de Hugh Pentecost que fue publicada en Daring Detectives de Alfred Hitchcock. Una copia de este libro está en la biblioteca pública de Chowchilla y la policía teorizó que habían inspirado a los secuestradores. Los 3 perpetradores se declararon culpables de secuestro para obtener rescate y robo, pero se negaron a declararse culpables de infligir daño corporal, ya que una condena por ese cargo, junto con el cargo de secuestro, conllevaba una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional. Fueron juzgados por el cargo de daños corporales, declarados culpables y condenados a la sentencia obligatoria, pero sus condenas fueron anuladas por un tribunal de apelaciones que determinó que las lesiones físicas sufridas por los niños no cumplían con el estándar de daños corporales bajo la ley. En su mayoría eran cortes y magulladuras. Fueron condenados nuevamente a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Richard Schoenfeld fue puesto en libertad en 2012 y James Schoenfeld fue puesto en libertad condicional el 7 de agosto de 2015. En octubre de 2019, a Frederick Woods se le negó la libertad condicional por 19ª vez. Su próxima audiencia de libertad condicional se fija para 2024. A lo largo de los años, las razones dadas para las denegaciones han incluido su continua minimización de su delito, así como infracciones disciplinarias por posesión de contrabando de pornografía y teléfonos celulares. En 2016, una demanda de compensación laboral presentada contra Woods también reveló que había estado dirigiendo varios negocios, incluida una mina de oro y un concesionario de automóviles, desde detrás de las rejas, sin notificar a las autoridades penitenciarias como se requiere. Heredó de 2 familias adineradas de California, los Nichol y los Woods. Heredó un fondo fiduciario de sus padres que se describió en una presentación judicial por un valor de $100 millones, aunque el abogado de Woods disputó esa cantidad. Se casó 3 veces mientras estaba en prisión y compró una mansión a unos 30 minutos de la prisión. Frank Edward Ed Wright recibió una mención de la Asociación de Empleados Escolares de California por su destacado servicio comunitario. Antes de morir en 2012, recibió la visita de muchos de los escolares a los que había ayudado a salvar. Cada 26 de febrero se ha declarado el Día de Edward Wright en Chowchilla. Un estudio encontró que los niños secuestrados sufrieron ataques de pánico, pesadillas con secuestros y muerte, y cambios de personalidad. Muchos desarrollaron temores a cosas como los autos, la oscuridad, el viento, la cocina, los ratones, los perros y los hippies. Y uno disparó a un turista japonés con una pistola de aire comprimido cuando el automóvil del turista se descompuso frente a su casa. Muchos de los niños continuaron reportando síntomas de trauma al menos 25 años después del secuestro, incluyendo abuso de sustancias y depresión, y algunos han sido encarcelados por hacer algo para controlar a otra persona. Lo aprendido de las secuelas sufridas por los niños secuestrados ha guiado el tratamiento de las víctimas jóvenes del trauma desde el secuestro. En 2016, los 25 niños secuestrados sobrevivientes resolvieron una demanda que habían presentado contra sus secuestradores. El dinero que recibieron fue pagado del fondo fiduciario de Frederick Woods.
y aunque no se reveló el monto exacto del acuerdo, un sobreviviente declaró que cada uno había recibido lo suficiente para pagar una terapia seria, pero no lo suficiente para una casa.